Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast 10 minutos para sanar. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo cambiar el rumbo de la vida de mi hijo. Muchas veces creemos que es difícil tener un hijo adolescente en casa porque consideramos que son rebeldes, que son personas ya grandes, que quieren hacer lo que les da la gana o que simplemente no nos obedecen. Bueno, qué rico que hoy tomaras un minuto para pensarlo claramente y preguntarte qué trae ese niño adolescente o ese ya joven que te representa a ti. Hay que preguntarnos varias cosas. Ese adolescente, ¿con quién tiene conflictos? ¿Con mamá o con papá? ¿A quién le duele más lo que hace? Porque es que ahí es donde está claro el mensaje. Si la situación de tu hijo te afecta a ti más que a tu pareja, es porque es a ti quien te está dando el mensaje. Digamos, vamos al caso. Tu hijo en este momento es desordenado, no hace caso, no cumple normas ni reglas en la casa. Entonces, pregúntate tú cómo lo estás tratando. Porque no creas que porque es tu hijo tú lo puedes tratar de cualquier manera. Aparte de eso, cómo lo trataste en la primera y la segunda infancia. Hoy ya es un hombre, o quizás se está formando en hombre, es un adolescente, tiene 14, 15 años, y tú quieres que haga caso. La pregunta es, ¿quieres que haga caso o lo quieres someter a tu disciplina? Es muy diferente. ¿A ti te gustaría que te sometieran? Si tú estuvieras en el papel de tu hijo, o ese joven que está en tu casa, puede ser tu nieto o tu sobrino, ¿cómo te gustaría que te tratara la familia? Eso es un tema interesante. Porque quizás nosotros estamos siendo autoritarios porque creemos tener la autoridad con esa personita o esa persona que se está convirtiendo en adulta y creemos que porque somos mayores podemos imponerle normas y quizás sean normas que no estuvieron en la primera ni en la segunda infancia. Conozco el caso de muchos chicos que han llegado a consulta con sus padres donde sus padres me dicen, mire, es que no sirve para nada, doctora, ahí se lo dejo para que usted sea el que me ayude. Yo les pregunto, bueno, y si tú no has sido capaz en 15 años, ¿cómo crees que yo en una consulta voy a ser capaz? Si realmente las pautas de crianza las dan los padres, no las da un psicólogo ni un terapeuta. Aquí hay que tener en cuenta, primero, reconocer la forma como yo he criado a mi hijo hasta el momento. Segundo, ¿qué es lo que de esa forma de crianza debo cambiar? Quizás es el tono de voz. Hay papás que no hablan, gritan. Hay papás que no se comunican, amenazan. Hay papás que ni siquiera reconocen las cosas buenas de sus hijos, solamente los defectos. Entonces yo te invito a ti que me estás escuchando y tienes un adolescente en casa, a que te preguntes, ¿cómo te sentirías tú si fueras ese adolescente? Sea tu hijo, tu sobrino, tu nieto o tu hermano menor. Es muy fácil criticar y juzgar hoy a un adolescente, porque ya quizás se nos olvidó a los adultos cómo éramos nosotros en esa etapa. Es muy fácil para nosotros decir que se haga, pero es que la vida cambió. Es muy fácil para muchos padres decir que la letra con sangre entra, pero ¿cuántos traumas quedan en ese individuo? ¿Recuerdas cuando tú eras un adolescente? ¿Cuántos conflictos tenías con papá, con mamá o con las personas que en ese momento impartían las normas en casa? Si verdaderamente tú lo que quieres es cambiar el rumbo de esa persona, ten en cuenta que para cambiar ese rumbo tienes que cambiar la forma como te estás comunicando con ese adolescente. Lo primero que tienes que llegar es a comprender desde dónde viene el malestar que trae. ¿Alguna vez le has preguntado a tu hijo cómo se siente? No cómo está, sino cómo se siente. ¿Alguna vez le has preguntado a ese chico si se siente amado? Yo puedo decir que amo a mi hijo o a mi hija, pero la pregunta es, ¿será que mi hija o mi hijo siente el amor? Porque muchas veces yo puedo estar dando el amor desde el miedo y quizás sea a punta de gritos. No salga, no haga esto, ojo con las malas amistades. Pero la pregunta es, ¿será que mi hijo sí lo está recibiendo como un consejo y no como una crítica? ¿Cómo te ve tu hijo? Sería otra pregunta interesante. Que tú le digas a tu hijo esa pregunta, le hagas esa pregunta y le preguntes claramente, ¿yo quién soy para ti? En muchas ocasiones, cuando lo hacemos en consulta, el chico siempre responde, una persona cantaletosa y cansona.
una persona controladora. Ni siquiera le dicen eres mi mamá, eres mi papá o simplemente eres un ser maravilloso que se está preocupando por mí. No, porque como se hace una imposición, entonces no se siente desde el amor. Cuando yo estoy educando desde el amor, hay que tener una comunicación tranquila, sin gritos, sin rabia, sin desespero, porque es que así no se educa. Así lo que se hace es irritar al otro para que el otro se convierta en lo que yo no quiero que sea. Y es un ser totalmente opuesto a mí. Y se convierte en una rivalidad, porque ya el chico lo único que quiere es hacer lo contrario, para demostrarle al papá que es el que manda, o a la mamá. Vemos cómo las mamás se convierten en seres totalmente cantaletosos, y los padres o los abuelos. Pregúntate, ¿tú quisiste tener un abuelo, un papá, una mamá cantaletosa? En ese momento, ¿qué era lo que tú querías? No querías vivir tu vida. Se nos olvidó, ¿cierto? Bueno, es hora de que corrijas la forma como estás comunicando tu autoridad, porque es que la autoridad no se comunica con rabia, con gritos, con gestos, con amenazas, no. La autoridad se comunica con tranquilidad, diciéndole las cosas claras y diciéndole, mira, esto no te conviene por esto. No tienes que salirte de la ropa, como dicen los muchachos. No tienes que dejar de ser tú. Tampoco tienes que ponerte por encima del chico con el yo soy su papá, yo soy el que mando, yo soy el que compro el mercado, yo soy el que da las órdenes. No hay necesidad. Lo puedes hacer de una forma tranquila y haciéndole ver claramente qué es lo bueno o lo malo para él. Pero pregúntate también de dónde viene esa situación. Quizás el chico que hoy estás tú corrigiendo trae todo lo que tú no has cambiado. Y quizás sea el chico que también te representa lo que fuiste tú cuando estabas con tu papá o con tu mamá. Una cosa importante también que tenemos que tener en cuenta para corregir el rumbo de nuestros hijos es que primero tenemos que sanar nosotros. ¿Y qué es lo que yo tengo que sanar? Lo que todavía está en mi infancia o adolescencia. Esa rabia y ese dolor con mis padres. Porque si yo todavía no he sanado con mi papá o con mi mamá, mi hijo me lo vino a demostrar. ¿Por qué? Porque eso que mi hijo está viviendo conmigo quizás sea lo que yo todavía no he podido encontrar con mi papá o con mi mamá. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo todavía no me comunico bien con mi padre, entonces la comunicación de mi hijo conmigo va a ser igual. Porque él me va a demostrar a mí que primero tengo que sanar con mis padres, así mi padre ya haya muerto, o con mi madre. Y es importante que lo tengas en cuenta. Si te nació hijo varón, es porque el conflicto es con papá. Si te nació una mujer como hija, es porque el conflicto es con mamá. Pregúntate cuántas cosas todavía no has resuelto. Y pregúntate cuántas de esas cosas que no has resuelto tu hijo te las estás demostrando a ti. Y que te está diciendo, mira papá, yo soy el reflejo de lo que tú eras, pero también es el reflejo de lo que no has sanado. Si queremos cambiar el rumbo de nuestros hijos, tenemos que ser conscientes de que nos está mostrando nuestro hijo. Y recuerda que no es peleando con un hijo, es dialogando. Tampoco te vas a convertir en el amigo de tu hijo, no, porque siempre vas a ser el papá para ese hijo. Pero sí es muy importante que en ese diálogo las cosas sean claras y que no te tornes como la autoridad, el que tiene solamente la razón. Muchas veces tu hijo es el que tiene la razón. Así nos cueste aceptarlo, porque ya es un chico que tenga 15, 14 años y él ve la vida, él la siente y él está viendo a un papá y a una mamá o a un abuelo, una tía. Entonces pregúntate, ¿realmente la comunicación es asertiva? ¿Realmente si le estás dando a tu hijo la importancia de lo que él necesita ver, sentir, escuchar? Muchas veces porque a nuestro hijo no le ponemos cuidado, pero sí le ponemos cuidado a otras cosas. Es importante que le des tiempo de calidad. Entonces recuérdalo bien y claramente. Si lo que quieres es cambiarle el sentido de la vida de tu hijo o el rumbo de esa vida, es cambiando tu forma de comunicarte con ese niño o ese adolescente. Se puede, claro, se puede, pero hay que hacer una corrección. Y la corrección es que no podemos seguir siendo los padres autoritarios o los abuelos autoritarios o los cuidadores autoritarios. Recuerda que ese chico entiende de la mejor manera y entiende a través del diálogo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que este mensaje sea muy valioso para ti y para tu vida. De ser así, te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y que compartas este video con alguien que sepas que lo necesite.
Así ayudas muchísimo que el canal pueda continuar y siga creciendo cada día. Y si tienes algún tema del que te gustaría que hable yo en este canal, déjalo en los comentarios, que con gusto lo sacaré la próxima vez. Recuerda que te habló Jucán, tu coach y terapeuta para una vida plena. Un maravilloso y bendecido día.